Hoy vamos a analizar una de las filosofías políticas más influyentes y sin duda más debatidas de América Latina, la doctrina peronista. Y para hacerlo bien, vamos a ir directo a sus textos fundacionales, para entender de verdad sus tres pilares y su visión de la sociedad. Para entenderla, hay que empezar por el principio. ¿En qué momento nace? Bueno, nace en un contexto mundial dramático. Pensemos en un mundo que recién salía de una guerra devastadora, un mundo que estaba, digamos, pidiendo a gritos un cambio. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el diagnóstico del problema. Después, analizaremos uno por uno sus tres pilares: justicia social, independencia económica y soberanía política. Y cerraremos con su idea del Estado organizado y una pregunta final. Muy bien, empecemos por el diagnóstico. ¿Cuál era el problema que esta doctrina identificaba en el mundo de la posguerra? ¿Qué era tan grave que, según sus autores, requería soluciones, tan radicales? El punto de partida es este. El mundo está en plena revolución. Esa es la idea central. Se percibía que la era del individualismo a ultranza, del sálvese quien pueda, se estaba agotando. Y que estábamos entrando en una nueva fase, una de organización mucho más colectiva. Un cambio que, claro, lo iba a transformar absolutamente todo. Y el principal culpable de los problemas, según este diagnóstico, era el llamado Estado abstencionista. ¿Qué significa esto? Bueno, la idea era que ese modelo de Estado que no se mete, que deja hacer, había fracasado pero por completo. Se lo acusaba de quedarse de brazos cruzados, mientras la gente quedaba aislada, débil, de permitir que la pelea entre el capital y el trabajo se volviera cada vez más feroz. Y al final, ¿qué pasaba? Que ese Estado terminaba representando a unos pocos, a intereses especiales, y no al pueblo. El resultado, injusticia por todos lados y fraude político. Frente a ese diagnóstico tan duro, la doctrina propone su primera gran solución, su primer pilar, un nuevo modelo para la sociedad que llama justicia social. A ver, ¿qué es la justicia social en este contexto? En vez de aceptar la lucha de clases como algo inevitable, como si fuera la única opción, se la presenta como una tercera vía, una tercera posición. ¿Y en qué consiste? En que el Estado se mete, interviene activamente para buscar un equilibrio. La idea es reemplazar el conflicto permanente por la colaboración. Y esto no es solo una idea económica o política, ¿eh? Tiene un fundamento moral muy fuerte. La base de todo es que la economía, cualquier sistema económico, tiene que estar al servicio de las personas, de la dignidad humana. Ese es el fin último. Entonces, ¿cómo se logra esto en la práctica? Se piensa como un triángulo, como un pacto donde todos tienen derechos pero también obligaciones. Por un lado, los empleadores, el capital, tienen derecho a una ganancia justa, claro, pero también la obligación de humanizar esa ganancia. Por otro, los trabajadores tienen derecho a un salario digno, a protección, pero también la obligación de cumplir con su trabajo. Y en el centro, ¿quién está? El Estado, actuando como el gran árbitro para que ese equilibrio funcione y se garantice el bien común. Claro que, para que esta justicia social no sea solo una buena intención, se necesita algo más. Y ahí es donde entra el segundo pilar, la independencia económica. Veamos de qué se trata. Acá hay una distinción que es clave para entender todo. La doctrina dice, ojo, no toda la riqueza es igual. Por un lado, habla del capitalismo, que lo describe como una fuerza internacional, fría, especulativa, sin patria ni corazón. Y por otro lado, habla del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Es la herramienta honesta del que trabaja, es ese capital vinculado a la familia, al país. Entonces, el objetivo es muy claro. Hay que fomentar el patrimonio y ponerle un freno, controlar al capitalismo especulativo. Y esta misma lógica se aplica a todo, por ejemplo, a los recursos naturales. La tierra, por ejemplo, no debería ser vista como algo para especular, como un bien de renta, sino como un bien de trabajo. Su verdadero valor está en lo que produce para la nación. Bien, ¿y cómo se llega a esa independencia económica? El plan era bastante claro y se basaba en un Estado muy activo. Son básicamente 4 pasos. Primero, regular la economía para que esté al servicio de la gente. Segundo, argentinizar, o sea, nacionalizar industrias clave y servicios públicos. Tercero, impulsar con todo la producción nacional y el consumo interno. Y cuarto, y fundamental, asegurarse de que la riqueza que se genera le sirva a todo el país y no solo a un grupito de privilegiados. Bueno, ya tenemos la armonía social y la independencia económica. Con esas dos bases bien puestas, ahora sí se puede construir el tercer pilar, la soberanía política. Y esto tiene que ver con dos cosas: cómo se gobierna el país hacia adentro y cómo se para frente al resto del mundo.
La idea central acá es un rechazo a las ideologías importadas, ni capitalismo ni comunismo. Lo que se busca es un camino propio, un modelo político auténticamente argentino, sin tener que seguirle el libreto a nadie de afuera. Para esto, la doctrina habla de una democracia auténtica. Y fíjense que el punto no es solo la forma, no es solo que haya elecciones limpias y sin fraude, que también. El tema de fondo es que una democracia de verdad tiene que tener un contenido social y económico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que representar a las mayorías trabajadoras y sobre todo liberarlas de la presión económica. Porque la idea es, si la gente no es libre económicamente, ¿cómo puede ser libre políticamente? Solo con esa base se puede hablar de una voluntad popular realmente libre. Ok, entonces tenemos los 3 pilares: justicia social, independencia económica y soberanía política. ¿Cómo se une todo esto? Bueno, la pieza que une todo, la síntesis, es el concepto del Estado organizado. La misión de este Estado es justamente organizar todos los aspectos de la vida del país, lo político, lo social, lo económico, para que todo funcione en armonía y siempre con el norte puesto en el bien común. Así que, como vemos, este Estado no es para nada un observador pasivo, todo lo contrario. Es un Estado que interviene activamente en todos lados. Es el que media entre las clases para lograr la armonía social. Es el que guía la producción para la dirección económica y es el que canaliza la voluntad del pueblo para la unidad política. Es, en definitiva, el gran motor de la vida nacional. Y dentro de este esquema, ¿cuál es el rol de cada persona? Bueno, el individuo encuentra su sentido, su propósito, no estando aislado, sino siendo parte de este gran proyecto nacional. Cada uno es visto como un engranaje, pero un engranaje consciente y activo en la gran máquina de la nación, donde lo que hace o deja de hacer afecta al conjunto. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto entonces las ideas centrales de la doctrina peronista, al menos en sus textos fundacionales, desde su diagnóstico del mundo hasta su visión de un Estado organizador. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para pensar. ¿Cómo se relaciona esta visión de un Estado tan activista, tan organizador, surgida a mediados del siglo XX, con los debates que tenemos hoy mismo sobre cuál debería ser el rol del gobierno en la sociedad y en la economía?